En lo profundo de las montañas Cascade, donde las rutas de senderismo desaparecen entre densos bosques y las señales de los teléfonos móviles se pierden, el fotógrafo aficionado Jake Morrison descubre algo que no debería existir. Un coche patrulla abandonado de 1987 yace oxidado y olvidado, con las ventanas cubiertas de telarañas tras décadas de abandono. Dentro del coche patrulla, Jake encuentra una bolsa de pruebas manchada de sangre que contiene fotografías de niños desaparecidos, una placa de sheriff que pertenece a alguien que supuestamente murió en acto de servicio y una nota manuscrita que dice: "Siguen ahí fuera. La verdad está enterrada con los cadáveres". Lo que Jake no sabe es que su descubrimiento lo acaba de conectar con el caso sin resolver más famoso de la historia del noroeste del Pacífico. 3 familias destruidas, un departamento del sheriff corrupto y un asesino que lleva 30 años escondido a plena vista, creyendo que sus secretos estaban enterrados para siempre en estos bosques remotos. Pero ¿por qué alguien quería que Jake encontrara estas pruebas? Ahora, antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Las manos de Jake temblaban mientras sostenía la placa del sheriff bajo la luz del sol que se filtraba a través del dosel. Placa número 247. El metal estaba deslustrado, pero el grabado seguía siendo claro. Ayudante Marcus Holley. Jake sacó su teléfono, agradecido por la única barra de señal que logró captar, y fotografió cada ángulo de la placa con la precisión metódica que le había valido su reputación como el fotógrafo de investigación más minucioso de la región. La bolsa de pruebas manchada de sangre yacía abierta sobre el capó del coche patrulla. Su contenido se extendía como las piezas de un rompecabezas que había esperado 30 años para ser resuelto. 3 fotografías Polaroid mostraban a niños que no podían tener más de 12 años. Cada foto tenía un sello con la fecha de principios de la década de 1990. Todos los niños lucían una sonrisa forzada que denotaba miedo más que alegría. El instinto profesional de Jake se activó. Lo documentó todo: la posición de los objetos en el coche, la forma en que Rust había agarrado las manillas de las puertas, la ubicación exacta donde había encontrado cada prueba. Su cámara hacía clic sin cesar mientras trabajaba, creando un registro digital que sería imposible de disputar o descartar. Pero mientras trabajaba, las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué estas pruebas habían permanecido aquí aparentemente intactas durante décadas? ¿Por qué no se había encontrado el coche antes? La ruta de senderismo no era especialmente remota. Jake la había elegido específicamente porque estaba bien señalizada y era relativamente segura para expediciones fotográficas en solitario. La nota manuscrita era lo que más le inquietaba. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, pero la tinta no se había desvanecido tanto como debería después de 30 años expuesta al clima de la montaña. Alguien había colocado esta prueba recientemente, disponiéndola cuidadosamente para que fuera descubierta. El teléfono de Jake vibró con un mensaje de texto de su editor en el Cascade County Weekly. ¿Dónde están esas fotos de senderismo? Mañana es la fecha límite. En circunstancias normales, ya estaría de vuelta a casa con las tarjetas de memoria llenas de fotos de paisajes. En cambio, se encontraba contemplando las pruebas de lo que parecían ser crímenes sin resolver. Pensó en llamar al 911, pero algo le detuvo. Si se suponía que el ayudante del sheriff Marcus Holley estaba muerto, y esas fotos mostraban a niños desaparecidos hacía décadas, entonces alguien de las fuerzas del orden había sido incompetente o cómplice. Jake había cubierto suficientes historias de corrupción en pueblos pequeños como para saber que una llamada telefónica equivocada podía hacer desaparecer las pruebas para siempre. En lugar de eso, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Volvió a guardar cuidadosamente la bolsa con las pruebas, fotografiando cada paso del proceso. Anotó las coordenadas GPS exactas de la ubicación del coche patrulla. Luego, volvió a cerrar todo en el coche y marcó el camino con una pequeña lata llena de piedras que le ayudaría a encontrar el lugar de nuevo. La caminata de regreso a su camioneta le llevó 45 minutos, pero la mente de Jake ya estaba pensando en sus próximos pasos. Tenía que investigar al ayudante del sheriff Marcus Holley, averiguar cuándo y cómo había muerto e identificar a los niños de las fotografías. Y lo más importante,
Tenía que hacer todo esto sin alertar a nadie que pudiera tener motivos para mantener estos secretos ocultos. Mientras cargaba su equipo fotográfico en su destartalada camioneta Ford, Jake vio un sedán oscuro aparcado al final del aparcamiento del sendero. El coche no estaba allí cuando llegó 3 horas antes. A través de las ventanillas tintadas, pudo distinguir la silueta de alguien que lo observaba. Jake arrancó la camioneta y salió lentamente del aparcamiento, mirando por el retrovisor. El sedán lo siguió a una distancia prudencial, manteniendo el espacio justo para no llamar la atención. Jake se dio cuenta de que se trataba de una vigilancia profesional. Alguien había estado observando el coche de policía abandonado, esperando a ver quién lo encontraba. Esa idea le heló la sangre. No se trataba solo de pruebas antiguas o casos sin resolver. Alguien estaba vigilando activamente la situación, lo que significaba que el peligro podía ser muy real y muy actual. Jake tomó una ruta segura a casa, utilizando todas las técnicas que había aprendido durante años de periodismo de investigación para confirmar que lo estaban siguiendo. El sedán lo siguió durante 3 giros innecesarios y una parada en una gasolinera, donde Jake fingió comprobar la presión de los neumáticos mientras en realidad fotografiaba la matrícula. Cuando llegó a su pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, Jake había tomado otra decisión crucial. No trabajaría solo en esta historia. Lo que había descubierto era demasiado grande y peligroso para que lo manejara una sola persona. Cuando entró en su camino de acceso, el sedán pasó sin detenerse, pero Jake sabía que volverían. Había encontrado algo que alguien quería mantener oculto y ahora formaba parte de la historia, lo quisiera o no. La biblioteca del condado de Cascade tenía el olor a humedad de los libros viejos y las historias olvidadas. Jake llegó cuando abrió, a las 9:01, con su ordenador portátil y un cuaderno ya lleno de preguntas. La bibliotecaria, la señora Eleyanena Vázquez, llevaba 30 años trabajando allí y poseía el tipo de memoria institucional que la hacía invaluable para investigadores y periodistas. Niños desaparecidos en la década de 1990, repitió, ajustándose las gafas de lectura. Vaya, sí, fue una época terrible para nuestra comunidad. 3 niños en menos de 2 años. Jake sacó copias impresas de las fotografías Polaroid, recortadas cuidadosamente para mostrar solo los rostros. ¿Le resulta familiar alguno de ellos? La señora Vázquez estudió las imágenes con la atención minuciosa de alguien que había ayudado a innumerables familias a buscar información sobre sus seres queridos. Su expresión se volvió sombría al reconocerlos. «Esta es Amy Chen», dijo, señalando a una niña de cabello oscuro y ojos serios. Tenía 8 años cuando desapareció. Su familia dijo que estaba volviendo a casa desde la escuela cuando desapareció. Encontraron su mochila junto al arroyo Miller, pero nunca la encontraron a ella. Pasó a la segunda fotografía. Marcus Rivera, de 10 años. Su bicicleta fue descubierta en el antiguo camino forestal, pero no había señales de lo que le había ocurrido. La policía dijo que debía de haber caído al río, pero su cuerpo nunca fue recuperado. La tercera fotografía la hizo detenerse más tiempo. Sarah Blackwood, de 12 años, la niña más inteligente de su clase. Se suponía que iba a reunirse con sus amigos en el centro comunitario, pero nunca llegó. Sus padres la buscaron durante semanas. Jake tomó notas cuidadosamente mientras la señora Vázquez recuperaba los archivos de los periódicos de la colección de microfichas. Los titulares contaban una historia de miedo en la comunidad e investigaciones frustradas. Tercer niño desaparecido. Continúa la búsqueda de niños locales. El jefe de policía pide paciencia en la investigación en curso. Lo que más le llamó la atención a Jake fue la rapidez con la que las historias desaparecían de las noticias. Tras la cobertura inicial, cada caso parecía desvanecerse de la atención pública en cuestión de semanas. Los artículos de seguimiento eran breves y poco informativos, lo que sugería que las investigaciones se habían estancado o se habían abandonado discretamente. Las familias nunca se rindieron, dijo la señora Vázquez en voz baja. La madre de Amy todavía viene a veces, buscando cualquier información nueva. Sigue esperando que alguien recuerde algo que pueda ayudar. Jake estudió la cobertura de los periódicos con más atención. Los mismos nombres aparecían en todos los artículos. El jefe de policía Thomas Garrett, el detective Ray Morrison y el ayudante Marcus Holloway. Los reportajes eran frustrantemente vagos, con pocos detalles concretos sobre las pruebas o las pistas de la investigación. ¿Qué pasó con los agentes que trabajaron en estos casos?
Jake preguntó. El jefe Garrett se convirtió en alcalde después de retirarse del departamento de policía. Murió hace unos 10 años. La ayudante Holloway hizo una pausa, revisando su memoria. Hubo un accidente. Carr se salió de la carretera durante una tormenta invernal. Dijeron que había estado trabajando demasiado tratando de resolver los casos de los niños desaparecidos. Encontraron su coche patrulla en el barranco, pero tardaron semanas en recuperar su cuerpo debido al mal tiempo. El pulso de Jake se aceleró. Debió de ser en 1994 o 1995, justo cuando se suspendieron oficialmente las investigaciones. ¡Qué tragedia! Era joven y estaba dedicado a encontrar a esos niños. Excepto que Jake sabía que la placa de la ayudante Holloway había dejado su placa en ese coche de policía abandonado para que alguien la encontrara, lo que significaba que o bien Marcus Holloway no había muerto en ese accidente, o bien alguien había cogido su placa por razones que Jake aún no entendía. Pasó las 2 horas siguientes copiando artículos de periódico y tomando notas sobre la cronología de los acontecimientos. Surgió un patrón que le inquietó profundamente. Los 3 niños habían desaparecido en momentos en los que el ayudante Holloway figuraba como el principal agente investigador. Las explicaciones oficiales para cada desaparición eran diferentes. Ahogamiento, ataque de animales, fuga, pero la falta de pruebas era constante. Más inquietante aún era lo que ocurría después de que cada caso se enfriara. Se disuadía a las familias de contratar investigadores privados. Las pruebas físicas parecían desaparecer de la policía. Custodia. Los testigos que habían prestado declaración inicialmente afirmaban más tarde que se habían equivocado sobre lo que habían visto. Señora Vázquez, dijo Jake mientras se preparaba para marcharse, ¿recuerda algo inusual sobre cómo se llevaron a cabo estas investigaciones? Ella miró a su alrededor la biblioteca vacía y luego se inclinó para hablar en voz baja. Mi marido trabajaba para el condado en aquella época. Dijo que había rumores de que algunas de las pruebas se habían manipulado incorrectamente, no de forma deliberada, ¿me entiende? Solo por negligencia policial. Pero después de la muerte del ayudante Holloway, nadie quería criticar al departamento. Las familias acabaron dejando de hacer preguntas. Jake salió de la biblioteca con más información de la que esperaba, pero también con la creciente certeza de que los 3 niños de aquellas fotografías habían sido víctimas de algo mucho más siniestro que unas desapariciones fortuitas. Alguien había encubierto sistemáticamente su destino, y ese mismo alguien podría seguir protegiendo secretos por los que valía la pena matar. Jake no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo estaban observando mientras conducía de vuelta al coche patrulla abandonado. El mismo sedán oscuro estaba aparcado frente a la biblioteca cuando se marchó, y ahora mantenía una distancia prudente detrás de él en la sinuosa carretera de montaña. Esta vez, Jake se acercó al coche patrulla con otros ojos. En lugar de verlo como un descubrimiento misterioso, ahora lo entendía como una escena cuidadosamente preparada. Alguien quería que encontrara esta prueba, pero también quería controlar su reacción. El sol de la tarde se filtraba ahora de forma diferente a través de los árboles, iluminando detalles que Jake había pasado por alto en su primera visita. Fotografió el exterior del coche de forma más sistemática, observando cómo ciertas zonas mostraban signos recientes de alteración en los escombros acumulados. Alguien había estado manteniendo el acceso a este vehículo. Dentro del coche patrulla, Jake se obligó a mirar más allá de la evidente bolsa de pruebas. Revisó debajo de los asientos, examinó los paneles de las puertas y registró metódicamente todos los compartimentos. En la guantera, encajada detrás de una pila de antiguos documentos de matriculación, sus dedos encontraron algo inesperado: un teléfono móvil. El dispositivo era pequeño, negro, y claramente no era de los años 80. Jake lo giró entre sus manos y observó que era un modelo encriptado muy popular entre los contratistas de seguridad y las fuerzas del orden. El teléfono estaba caliente al tacto, lo que indicaba que se había utilizado recientemente. Como si hubiera sido convocado por su descubrimiento, el teléfono vibró con la llegada de un mensaje de texto. A Jake se le heló la sangre al leer la pantalla. El fotógrafo lo ha encontrado. Iniciar protocolo 7. Antes de que pudiera procesar todas las implicaciones, el teléfono volvió a vibrar con una respuesta. Confirmado. El objetivo está comprometido. Procediendo con la contención. A Jake le temblaban las manos mientras fotografiaba los mensajes y apagaba rápidamente el teléfono. El lenguaje era clínico, profesional,
el tipo de comunicación que utilizaban las personas que hacían desaparecer los problemas de forma permanente. Tenía que alejarse de ese lugar inmediatamente, pero primero tenía que asegurar las pruebas. Jake sacó con cuidado todo lo que había en el coche patrulla: la placa, las fotografías, la bolsa manchada de sangre y ahora el teléfono encriptado. Si se trataba de una trampa, no iba a caer en ella con las manos vacías. El camino de vuelta a su camioneta le pareció eterno. Cada ramita que se rompía, cada canto de pájaro hacía que el corazón de Jake se acelerara. El peso de las pruebas en su mochila le parecía enorme, como si llevara consigo los secretos acumulados de 30 años. En su camioneta, Jake tomó una decisión crucial. En lugar de conducir directamente a casa, se dirigió a la ciudad, a la única persona que podría entender la importancia de lo que había encontrado. Rita Santos había sido profesora de periodismo de Jake hacía 15 años, antes de mudarse a Seattle para escribir artículos de investigación para los principales periódicos. Ella le enseñó a Jake que las historias más peligrosas solían ser las más importantes y que la supervivencia a veces dependía de tener planes de respaldo. Jake encontró a Rita en el Miller's Diner, donde estaba visitando a su anciana madre y poniéndose al día con las noticias locales. Incluso jubilada, Rita conservaba la mirada aguda y el comportamiento cauteloso de alguien que había pasado décadas haciendo preguntas incómodas a personas poderosas. Jake Morrison, dijo ella cuando él se acercó a su mesa. Parece que hayas visto un fantasma. Quizás sea así. Jake se sentó y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba. Rita, tengo que enseñarte algo, pero aquí no. ¿Podemos ir a algún sitio más privado? 20 minutos más tarde, estaban sentados en el coche de alquiler de Rita, en el aparcamiento vacío detrás de la antigua ferretería. Jake extendió las pruebas sobre el salpicadero, fotografías, una placa, una nota manuscrita y el teléfono encriptado. Rita examinó cada objeto con minuciosidad profesional, haciendo preguntas precisas sobre dónde y cómo Jake había encontrado todo aquello. Cuando vio los mensajes de texto del teléfono, su expresión se volvió sombría. Jake, ¿entiendes en qué te has metido? Un encubrimiento, niños desaparecidos, policías corruptos, algo que se ha ocultado durante 30 años. Es más que eso. Rita levantó el teléfono encriptado. Este tipo de comunicación sugiere una actividad delictiva en curso. No se trata solo de casos sin resolver. Es una operación activa. ¿Qué tipo de operación? Del tipo que hace desaparecer a la gente para siempre cuando hacen demasiadas preguntas. La voz de Rita era firme, pero Jake podía ver la preocupación en sus ojos. El hecho de que estén vigilando el lugar significa que esperaban que alguien encontrara estas pruebas tarde o temprano. La pregunta es ¿por qué querían que se encontrara ahora? Jake pensó en el sedán oscuro, la vigilancia profesional, el lenguaje clínico de los mensajes de texto. Sin duda me están vigilando, lo que significa que tenemos que actuar con rapidez e inteligencia. Tenemos que identificar quién envió estos mensajes, investigar los antecedentes de todos los implicados en esos casos originales y, lo más importante, tenemos que averiguar por qué alguien quiere que se revele este secreto de 30 años. Rita arrancó el coche. Pero primero, tenemos que llevarte a un lugar seguro mientras planeamos nuestro próximo movimiento. Porque Jake, desde el momento en que entraste en ese bosque y encontraste ese coche, te convertiste en parte de su historia. Y, a juzgar por estos mensajes, no es una historia que quieran que tenga un final feliz. Linda Chen abrió la puerta de su apartamento de Portland con la cautelosa desconfianza de alguien que ha aprendido a no fiarse de las visitas inesperadas. Cuando Rita le explicó que estaban investigando la desaparición de su hija, la compostura de Linda se resquebrajó ligeramente. Amy tendría ahora 38 años, dijo, mientras los conducía a la sala de estar, que servía como santuario para su hija desaparecida. Las fotografías cubrían todas las superficies: fotos escolares, vacaciones familiares, instantáneas espontáneas de una chica de ojos brillantes que había desaparecido una tarde cualquiera de martes. Señora Chen, tenemos motivos para creer que el caso de Amy se gestionó mal, dijo Rita con delicadeza. Esperamos que usted pueda proporcionarnos información que nos ayude a comprender lo que realmente ocurrió. Linda se sentó con cuidado en el borde del sofá, con las manos cruzadas en el regazo. Nunca creí que se hubiera ahogado en ese arroyo. Amy le tenía miedo al agua. No se habría acercado sola al arroyo Miller.
Jake le mostró la fotografía de la bolsa de pruebas, observando el rostro de Linda en busca de reconocimiento. Su brusca inspiración confirmó lo que ya sospechaba. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Linda en un susurro. Lo encontramos entre las pruebas que nunca se procesaron. Jake dijo, Señora Chen, la policía encontró el diario de Amy. Dijeron que no había ningún diario, pero eso no es cierto. Linda se levantó y se dirigió a una estantería, de donde regresó con un pequeño diario encuadernado en tela morada. Lo encontré escondido en la habitación de Amy 3 días después de su desaparición. Se lo di al ayudante del sheriff Holloway, pero cuando le pregunté por él más tarde, me dijo que se había perdido. Rita aceptó el diario con reverencia por lo que representaba. Los últimos pensamientos de una niña antes de desaparecer para siempre. Las entradas de las últimas semanas de una niña que sabía que la vigilaban. 15 de marzo. El policía amable me volvió a preguntar sobre mi camino a casa desde la escuela. ¿Quiere saber si alguna vez tomo atajos por el bosque? Le dije que no, porque mamá dice que nunca se debe hablar con extraños. Pero él no es un extraño porque tiene una placa. A Jake le dio náuseas leer la inocente confianza de esas palabras. Amy describió a este policía. Lo mencionó varias veces en el último mes antes de desaparecer. Siempre lo llamaba el policía amable. Supongo que se refería al oficial Brooks, que daba charlas sobre seguridad en su colegio. Rita siguió leyendo. 22 de marzo. Creo que alguien me sigue. Vi la misma furgoneta blanca 3 veces esta semana cuando iba a casa de Jenny. Bomber dice que soy tonta, pero me da miedo. Señora Chen, ¿les contó a los investigadores lo de la furgoneta?, preguntó Jake. La risa de Linda no tenía nada de gracioso. Les conté todo sobre el diario, sobre los miedos de Amy, sobre los policías que no dejaban de hacerle preguntas. Dijeron que los niños tienen mucha imaginación y que yo me aferraba a un clavo ardiendo porque no podía aceptar que los accidentes ocurren. ¿Quién le dijo eso? ¿El jefe Garrett? Vino a nuestra casa personalmente para explicarnos cómo funcionan estas investigaciones. Dijo que probablemente Amy resbaló y cayó al arroyo durante una fuerte lluvia y que su cuerpo fue arrastrado río abajo. Lo hizo parecer tan razonable, tan definitivo. Rita cerró el diario con cuidado. Señora Chen, ¿alguna vez contrató a un investigador privado? Lo intenté. El jefe Garrett dijo que interferiría con la investigación oficial y podría comprometer las pruebas. Me sugirió que confiara en los profesionales y les dejara hacer su trabajo. La voz de Linda transmitía 30 años de amargura acumulada. Era joven, estaba asustada y les creí. Desde entonces, me he arrepentido cada día de haber confiado en ellos. Jake se inclinó hacia adelante. Señora Chen, tenemos pruebas que sugieren que Amy y otros 2 niños fueron víctimas de una operación organizada. Creemos que el ayudante Holloway estaba tratando de destapar esto cuando murió. El ayudante Holloway no murió, dijo Linda en voz baja. Al menos, no cuando dijeron que lo había hecho. Jake y Rita la miraron fijamente. ¿Qué quiere decir? Lo vi 3 meses después de su supuesto accidente. Estaba comprando en Salem y lo vi en el estacionamiento. Me miró directamente y me di cuenta de que me había reconocido. Pero cuando intenté acercarme a él, se subió a un coche y se marchó rápidamente. Rita intercambió una mirada con Jake. ¿Se lo contó a alguien? ¿A quién iba a contárselo? ¿Al mismo departamento de policía que había estropeado la investigación sobre mi hija? Además, empecé a dudar de lo que había visto. La gente me decía que el dolor te hace imaginar cosas. Linda se dirigió a un armario y volvió con una caja de cartón. Lo guardé todo. Todos los recortes de periódico, todos los informes policiales que me dieron, todas las fotografías que tomé de las zonas de búsqueda. Seguí pensando que algún día alguien querría investigar adecuadamente. Dentro de la caja, Jake encontró archivos meticulosamente organizados que documentaban la investigación personal de Linda. Mapas con posibles zonas de búsqueda marcadas con bolígrafos de diferentes colores. Registros telefónicos que mostraban sus llamadas a diversas agencias policiales, cartas a funcionarios electos solicitando ayuda. En el fondo de la caja, Jake descubrió algo que le aceleró el corazón. Una llave unida a una pequeña etiqueta que decía Trastero 47. ¿Para qué es esto? La sonrisa de Linda guardaba secretos. Después de que cerraran el caso de Amy, no dejé de investigar. Solo aprendí a ser más cautelosa. Esa llave abre un trastero donde guardaba copias de todo, junto con la información que recopilé sobre los otros niños desaparecidos. Si me pasaba algo, quería que quedara constancia. Rita se puso de pie.
con energía chispeando en su postura. Señora Chen, ¿estaría dispuesta a mostrarnos lo que hay en ese trastero? Llevo 30 años esperando a que alguien me haga esa pregunta. El almacén estaba situado en las afueras industriales de Portland, rodeado de vallas metálicas y cámaras de seguridad que habían visto mejores décadas. Linda Chen condujo a Jake y Rita a través de hileras de puertas metálicas idénticas hasta llegar a la unidad 47. Llevo 28 años pagando por este espacio, dijo Linda, introduciendo la llave con manos que temblaban ligeramente. Algunos meses apenas podía permitirme comprar comida, pero nunca dejé de pagar aquí. La puerta enrollable reveló un espacio que parecía la sala de pruebas de un detective. Las paredes estaban cubiertas de corchos con fotografías, recortes de periódico y mapas conectados por cuerdas de colores. A lo largo de una pared había archivadores etiquetados con fechas y títulos temáticos. En el centro, una mesa plegable sostenía pilas de documentos organizados con obsesiva precisión. Rita silbó en voz baja. Linda, esto es increíble. Esto es lo que hace una madre cuando el sistema le falla a su hijo. Linda tiró de una cuerda para encender una bombilla desnuda que colgaba del techo. Documenté todo lo que pude encontrar sobre el caso de Amy y los otros niños desaparecidos. Aprendí por mi cuenta técnicas de investigación, aprendí sobre la conservación de pruebas, estudié psicología criminal. Jake se acercó para examinar el corcho más grande, en el que había un mapa dibujado a mano del condado de Cascade, marcado con alfileres de colores. Los alfileres rojos marcaban los lugares donde había desaparecido cada niño. Los alfileres azules indicaban dónde se habían encontrado pruebas. Los alfileres verdes indicaban los avistamientos de testigos. ¿Cuál es el patrón?, preguntó Jake, aunque él mismo empezaba a verlo. Linda se unió a él junto al mapa. Las 3 desapariciones ocurrieron a lo largo de este corredor. Trazó una línea que conectaba los alfileres rojos. Sigue los antiguos caminos forestales que conducen al bosque nacional. Pero mira esto, señaló un grupo de alfileres amarillos en una zona remota, marcada como Timber Ridge Logging Operation, cerrada en 1995. Todos los testigos que informaron haber visto vehículos sospechosos mencionaron lo mismo. Una furgoneta o camión blanco que se dirigía hacia las zonas de tala, pero cuando la policía investigó, dijeron que las carreteras eran imposibles y que la empresa maderera llevaba años cerrada. Rita examinó un archivador etiquetado como registros corporativos. Investigaste la empresa maderera. Timber Logging era propiedad de Vincent Carrera. Sobre el papel, era una empresa legítima que quebró debido a las regulaciones medioambientales. Pero encontré algunas conexiones interesantes. Linda sacó una gruesa carpeta del archivador. Dentro había registros de empleo, documentos fiscales y licencias comerciales que pintaban un panorama más complejo. Mira al personal de seguridad que empleaban. Linda señaló un documento de nóminas. Contrataban a policías fuera de servicio para trabajos de seguridad. El ayudante Marcus Holloway trabajaba allí los fines de semana. También lo hacían el detective Ray Morrison y otros 2 agentes del departamento. Jake sintió que las piezas encajaban. Tenían acceso a las comunicaciones policiales, conocían los procedimientos de investigación y tenían motivos legítimos para estar en contacto con las familias de los niños desaparecidos. Hay más. Linda sacó una fotografía que mostraba la entrada a la propiedad de Timber Ridge. La tomé en 1996, un año después de que la empresa supuestamente cerrara. ¿Ve las huellas de neumáticos recientes? La puerta recién reparada. Alguien seguía utilizando estas instalaciones. Rita estudió los recibos y las facturas archivados cronológicamente. Linda, algunas de estas compras son muy extrañas para una explotación forestal. Suministros médicos, materiales de construcción para instalaciones subterráneas, insonorización de grado industrial. Yo también lo noté. También encontré órdenes de compra de lo que llamaban equipo de transporte especial, vehículos con compartimentos ocultos, interiores modificados, matrículas imposibles de rastrear. Jake fotografió todo metódicamente, mientras Rita seguía examinando los documentos. El alcance de la investigación de Linda era asombroso. Había descubierto pruebas que las fuerzas del orden profesionales habían pasado por alto o ignorado deliberadamente. Señora Chen, ¿cómo reunió toda esta información sin llamar la atención? Linda esbozó una sonrisa sombría. Me volví muy buena en pasar desapercibida. Aprendí a acceder a registros públicos,
seguir rastros documentales y llevar a cabo vigilancia sin que me detectaran. Después de 30 años haciendo esto, se desarrollan habilidades. Se trasladó a otra sección del almacén y sacó una cámara de vigilancia con teleobjetivo. Documenté el tráfico de vehículos hacia y desde los antiguos sitios de Tala. Fotografié matrículas, registré horas y fechas, anoté las condiciones meteorológicas. Las fotografías que les mostró eran condenatorias. Imágenes de vehículos oficiales de la policía en lugares supuestamente abandonados. Fotos de la misma furgoneta blanca mencionada en los informes de los testigos. Documentación de la actividad en curso en sitios que estaban oficialmente cerrados e inaccesibles. Esto es prueba de una operación criminal en curso. Rita dijo, Linda, ¿por qué no llevaste esto a las autoridades federales? Lo intenté. Envié paquetes al FBI, a la Policía Estatal y a la Fiscalía del Condado. Cada vez que alguien se ponía en contacto conmigo para decirme que habían recibido mi material y que lo investigarían, no pasaba nada. Pasaban los meses y cuando llamaba para pedir información, decían que no tenían constancia de mis envíos. Jake se encontró mirando fijamente una línea temporal que Linda había construido en una pared. En ella no solo aparecían los 3 niños desaparecidos, sino también docenas de otras desapariciones en toda la costa noroeste del Pacífico. ¿Crees que esta operación continuó después de 1995? Creo que se expandió. Los métodos se volvieron más sofisticados, los encubrimientos más profesionales, pero el patrón sigue ahí si sabes cómo buscarlo. Linda abrió el último archivador y reveló documentación actual, recortes de periódicos recientes, fotos de vigilancia modernas y mapas actualizados con nuevos marcadores. Señora Chen, preguntó Rita en voz baja, ¿estás diciendo que esto sigue ocurriendo? Estoy diciendo que lo que se llevó a mi hija sigue ahí fuera, y ahora que has encontrado esas pruebas en el bosque, saben que alguien se está acercando a la verdad. Pete Kowalski vivía en una caravana de una sola planta a las afueras de la ciudad, rodeado del tipo de maquinaria acumulada y proyectos a medio terminar que caracterizaban a un hombre que se ganaba la vida arreglando cosas. Cuando Jake y Rita le explicaron que estaban investigando la tala de Timber Ridge, el rostro curtido de Beth palideció. Me preguntaba cuándo vendría alguien a preguntar por ese lugar, dijo, invitándoles a sentarse en una mesa de picnic bajo un toldo de lona. Llevaba 28 años esperando esta conversación. Pete había trabajado como operador de maquinaria para Timber Ridge desde 1992 hasta que la empresa cerró en 1995. Lo que describió pintaba un panorama muy diferente al de la operación maderera legítima que se reflejaba en los registros públicos. Vincent Carrera dirigía ese lugar como un complejo militar, dijo Pete, mientras aceptaba el café que Rita había traído del pueblo. Guardias en cada entrada, zonas restringidas a las que los empleados normales no podían acceder, cámaras de seguridad por todas partes. Pensaba que era excesivo para una explotación forestal, pero Carrera decía que tenían problemas con los ecologistas y con el robo de maquinaria. Jake le mostró a Pete los registros de empleo que Linda había descubierto. En ellos aparecían varios agentes de policía trabajando en la seguridad del lugar. Ah, sí, los policías fuera de servicio. Trabajaban los fines de semana y por las noches, supuestamente vigilando las intrusiones, pero no custodiaban la madera, te lo puedo asegurar. ¿Qué quieres decir? Pete señaló hacia el bosque nacional que se veía a lo lejos. En las operaciones normales de tala, se procesa la madera in situ y luego se transporta en camiones a los aserraderos o al ferrocarril. Pero en Timber Ridge, los camiones iban y venían de las zonas restringidas por la noche. Había diferentes tipos de camiones, furgonetas, vehículos con cristales tintados y a veces incluso lo que parecían ambulancias. Rita se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez viste lo que transportaban esos camiones? No directamente, pero encontré cosas que me hicieron hacer preguntas. Ropa de niños en zonas donde se suponía que no había familias. Equipo médico en edificios que se suponía que almacenaban madera. Materiales de construcción que se entregaban en instalaciones subterráneas que no aparecían en ningún plano de la empresa. La voz de Pete se redujo a poco más que un susurro. Una mañana a principios de 1994, estaba haciendo el mantenimiento rutinario del equipo cerca de la zona restringida. Oí ruidos que venían del subsuelo, voces que lloraban, lo que parecían niños angustiados. Cuando intenté investigar, 2 de esos policías fuera de servicio me detuvieron. Dijeron,
Oía cosas que el sonido transportaba de forma extraña en el bosque. ¿Qué hiciste? Empecé a prestar más atención, a documentar las cosas que veía y que no tenían sentido, a llevar un registro del tráfico inusual de vehículos y a hacer fotos cuando podía hacerlo con seguridad. Pete desapareció en su remolque y regresó con una caja de zapatos que contenía fotografías y notas escritas a mano. Las imágenes eran granuladas, pero lo suficientemente claras como para mostrar el tipo de actividad que él describía. Vehículos sin distintivos, construcción de instalaciones subterráneas y medidas de seguridad mucho más allá de lo que requeriría cualquier operación de tala. Miren esto. Pete les mostró una fotografía de camiones hormigoneros en las instalaciones. Esta fue tomada en agosto de 1994. Vertieron suficiente hormigón como para construir un centro comercial, pero todo fue bajo tierra. Cuando le pregunté a mi supervisor al respecto, me dijo que estaban reforzando los cimientos de los equipos, pero los cimientos de los equipos no necesitan paredes insonorizadas ni sistemas de ventilación diseñados para la ocupación humana. Jake estudió los registros de empleo con más detenimiento. Pete, ¿reconoces los nombres de los agentes de policía que trabajaban en seguridad? El ayudante Holloway estaba allí casi todos los fines de semana. El detective Morrison venía con regularidad, normalmente a altas horas de la noche. Había otros, pero esos dos eran los más habituales. ¿Qué impresión te causaba el ayudante Holloway? Pete reflexionó detenidamente sobre la pregunta. Parecía diferente a los demás, menos cómodo con lo que fuera que estuviera pasando allí. Lo sorprendí tomando fotografías de cosas que probablemente no debería haber documentado. Y hacia el final, antes de que cerraran el lugar, empezó a hacerme preguntas sobre lo que había observado. ¿Qué tipo de preguntas? Quería saber si había llevado un registro del tráfico de vehículos, si había notado algo inusual en la construcción subterránea, si alguna vez había visto niños en la propiedad. En ese momento, pensé que solo estaba siendo minucioso en su función de seguridad. Rita le mostró a Pete las fotografías probatorias del coche de policía abandonado. ¿Te resulta familiar algo de esto? A Pete le temblaban las manos mientras examinaba las imágenes. Esa es Amy Chen. Vi su foto en el periódico cuando desapareció. Pero Jake, creo que la vi en las instalaciones. ¿Qué? Era a finales de septiembre, quizá principios de octubre de 1993. Estaba haciendo horas extras reparando equipos después del horario laboral. Vi una furgoneta detenerse junto a uno de los edificios restringidos, y cuando abrieron las puertas, pude ver a unos niños dentro. Uno de ellos se parecía a esta chica. Jake sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Estás seguro? Lo suficientemente seguro como para intentar acercarme y ver mejor, pero el guardia de seguridad me vio y me ordenó que volviera a la zona de trabajo principal. Al día siguiente, mi supervisor me dijo que me habían revocado mis privilegios de horas extras debido a restricciones presupuestarias. Pete, dijo Rita con suavidad, ¿por qué no informaste de lo que viste? ¿A quién? La mitad de los guardias de seguridad eran policías. Y cuando empecé a preguntar por la ciudad sobre esos niños desaparecidos, la gente me dejó claro que hacer demasiadas preguntas podía ser peligroso para mi salud. El teléfono de Pete sonó, interrumpiendo su conversación. Echó un vistazo al identificador de llamadas y su expresión cambió a miedo. No he recibido una llamada de este número en 28 años, dijo, mostrándoles la pantalla. Es Vincent Carrera. El almacén abandonado de Timber Ridge se erigía como un monumento a los secretos. Su revestimiento de metal corrugado estaba cubierto de óxido y sus ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada. Jake y Rita se acercaron al edificio en la oscuridad previa al amanecer, utilizando unas tenazas que Rita había conseguido de su kit de herramientas de investigación. El sistema de seguridad se desconectó hace años, susurró Rita, examinando la caja de la alarma. Pero eso no significa que nadie esté vigilando. El haz de luz de sus linternas reveló un espacio cavernoso lleno de archivadores, estanterías industriales y el olor a humedad de los documentos que habían permanecido alejados de la luz solar durante décadas. Timber Ridge Logging lo había dejado todo atrás cuando cerró, ya fuera por descuido o porque pensaba volver. Jake revisó metódicamente el sistema de archivo mientras Rita documentaba la búsqueda con fotografías. Los registros corporativos contaban una historia que coincidía con la investigación de Linder Chen, pero con detalles mucho más condenatorios.
Mira estos registros de seguridad, dijo Jake en voz baja desde el otro lado del almacén. Los libros de contabilidad detallaban los pagos realizados a agentes de policía individuales por servicios especiales que iban mucho más allá del trabajo de seguridad normal. El nombre del ayudante Marcus Holley aparecía con frecuencia, pero las cantidades y las descripciones sugerían que se le pagaba por algo más complejo que el servicio de patrulla de fin de semana. Entradas como transporte de sujetos 2.500 y eliminación de pruebas 1.800 pintaban un panorama de corrupción sistemática. Rita encontró órdenes de compra que le revolvió el estómago, suministros médicos, incluyendo sedantes y esposas, materiales de construcción para salas insonorizadas, equipamiento para lo que las facturas eufemísticamente llamaban instalaciones de alojamiento temporal. Jake, estos no son gastos de una empresa maderera. Se trata de infraestructura para retener a personas contra su voluntad. En un archivador cerrado con llave que Rita logró abrir gracias a las técnicas que había aprendido durante años de periodismo de investigación, descubrieron fotografías que confirmaban el testimonio de Pete Kowalski. Las imágenes mostraban la construcción de instalaciones subterráneas diseñadas con múltiples habitaciones pequeñas, cada una equipada con puertas reforzadas y sistemas de ventilación. Pero fue la correspondencia corporativa la que reveló el verdadero alcance de la operación. Las cartas entre Vincent Carrera y personas identificadas solo por nombres en clave discutían los calendarios de adquisición, el control de calidad, las normas y la logística de entrega en un lenguaje que claramente no se refería a la madera. Rita, mira este manifiesto de embarque. Jake mostró un documento fechado en octubre de 1993. En él se enumeran 3 cargas especiales que se transportaban a los... La fecha coincide exactamente con la desaparición de Amy Chen, Marcus Rivera y Sarah Blackwood. Rita fotografió el documento y luego examinó la documentación relacionada. Las direcciones de entrega están todas registradas a nombre de empresas ficticias, pero fíjate en las firmas que autorizan estos envíos. Son de funcionarios policiales que se suponía que estaban investigando las desapariciones. Trabajaron en intenso silencio durante otra hora, acumulando pruebas que dibujaban el panorama de una operación de tráfico que utilizaba negocios legítimos como tapadera, al tiempo que corrompía a las fuerzas del orden locales para asegurarse protección frente a las investigaciones. Jake descubrió un sistema informático que había sido abandonado pero no destruido. Cuando consiguió arrancar el viejo ordenador de sobremesa, encontró archivos que nunca se habían borrado correctamente. Los registros digitales eran aún más explícitos que los documentos en papel. Esta es una base de datos de clientes, dijo Jake, desplazándose por las entradas que enumeraban a los compradores por ubicación y preferencias específicas. Aceptaban pedidos de niños con características, edad, sexo y apariencia física concretas. Rita se unió a él frente a la pantalla del ordenador, y su compostura profesional se resquebrajó al asimilar los detalles clínicos con los que se había mercantilizado a los seres humanos. Jake, algunos de estos códigos de clientes tienen información de contacto actualizada. Esta red no se cerró cuando Timber Ridge cerró. Simplemente se trasladó a otra ubicación. El sonido de la grava crujiendo fuera los hizo a ambos quedarse paralizados. Jake copió rápidamente los archivos a una memoria USB, mientras Rita reunía los documentos más incriminatorios que habían fotografiado. Varios vehículos, susurró Rita, escuchando los motores que se acercaban. Necesitamos otra salida. Encontraron un muelle de carga en la parte trasera del almacén, pero mientras se preparaban para marcharse, Jake notó algo que le hizo detenerse. Una sección del suelo cerca de la estación de trabajo informática mostraba signos de haber sido alterada recientemente. Tornillos nuevos en madera vieja, patrones de polvo que sugerían un acceso frecuente. Rita, esto no es solo un edificio abandonado. Alguien ha estado manteniendo el acceso a estos registros. Antes de que ella pudiera responder, potentes haces de luz de linternas barrieron las ventanas por las que habían entrado. Voces profesionales coordinaban un patrón de búsqueda que sugería entrenamiento militar o policial. Están rodeando el edificio. Rita respiró. Jake se guardó la memoria USB en el bolsillo y se echó al hombro la bolsa de la cámara. Ahora, al muelle de carga, se escabulleron en la oscuridad previa al amanecer justo cuando irrumpían por la entrada principal.
Detrás de ellos, unas voces gritaban coordenadas y zonas de búsqueda con la eficiencia de un equipo que ya había hecho esto antes. Jake y Rita corrieron por el bosque que rodeaba el almacén, utilizando el terreno y la oscuridad para evitar ser capturados. Pero cuando llegaron al coche de Rita, aparcado a medio kilómetro de distancia en un viejo camino forestal, Jake se dio cuenta del verdadero significado de lo que habían descubierto. Sabían que íbamos a venir, jadeó mientras se alejaban en el coche. El momento, la respuesta coordinada. Alguien les dijo exactamente cuándo estaríamos allí. Rita miró por el retrovisor para ver si les seguía algún vehículo, lo que significa que alguien de nuestro círculo de confianza no es de fiar. Y Jake, si están dispuestos a arriesgarse a delatarse para impedirnos acceder a esos registros, significa que hemos encontrado algo que no pueden permitir que se haga público bajo ningún concepto. La voz al otro lado del teléfono de Jake era apenas un susurro, distorsionada por años de ocultación y el peso de terribles secretos. Reúnete conmigo en la antigua torre de vigilancia contra incendios de Cascade Ridge. Ven solo. Trae las pruebas que has encontrado. Jake había estado esperando esta llamada desde que descubrió el teléfono encriptado en el coche patrulla abandonado. Ahora, 3 horas después de escapar del almacén, conducía a través de la niebla matinal hacia una reunión que le daría respuestas o pondría fin a su investigación para siempre. La torre de vigilancia contra incendios llevaba décadas sin utilizarse. Su estructura de madera estaba desgastada por el tiempo y rodeada de árboles de segundo crecimiento. Jake subió por el sendero de acceso con su bolsa de la cámara y las pruebas que había acumulado. Todos sus instintos le gritaban que estaba cayendo en una trampa. Al pie de la torre, una figura emergió de entre los árboles. El hombre era alto, delgado, con el tipo de forma física que se consigue con años de vida al aire libre. Tenía el pelo gris y el rostro curtido, pero sus ojos eran agudos y alertas. Marcus Holloway, dijo Jake. No era una pregunta. Ese nombre murió en un accidente de coche hace 28 años. El hombre señaló hacia la torre. Tenemos que hablar donde nadie pueda oírnos. Subieron a la plataforma de observación de la torre, donde Holloway había preparado este encuentro. Una pequeña estufa de campamento, un saco de dormir y varias cajas de documentos sugerían que había estado utilizando este lugar como refugio. Has estado viviendo aquí todos estos años, no todo el tiempo, pero cuando las cosas se ponen peligrosas, aquí es donde vengo. Holloway abrió una de las cajas, revelando diarios llenos de una meticulosa letra manuscrita. He estado documentando todo, esperando a alguien con las habilidades y la determinación para ayudarme a revelar lo que sucedió. Jake examinó los diarios, que contenían registros detallados de la operación de tráfico desde la perspectiva de alguien que había estado dentro de ella. Fechas, nombres, ubicaciones, identificaciones de víctimas. Todo lo que las fuerzas del orden necesitarían para construir casos procesables. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque la red se está fracturando. Vincent Carrera quiere salir, pero los nuevos líderes no le dejan irse. Están eliminando a cualquiera que sepa demasiado sobre las primeras operaciones. Holloway señaló las entradas de su diario más reciente. 3 personas que trabajaban para Timber Ridge han muerto en los últimos 6 meses, todas ellas por accidentes o causas naturales. Pete Kowalski dijo que Carrera le llamó ayer. Carrera está tratando de advertir a la gente, darles la oportunidad de huir antes de que la operación de limpieza los alcance. Pero huir solo funciona si tienes un lugar donde esconderte y recursos para sobrevivir. Holloway le mostró a Jake las fotografías que había tomado durante sus años de investigación, imágenes de los lugares actuales de tráfico, documentación de las operaciones en curso, pruebas de que la red se había expandido mucho más allá de su alcance original. Los niños desaparecidos de la década de 1990. ¿Qué les pasó? El rostro de Holloway se ensombreció con el dolor que había llevado durante décadas. Intenté salvarlos. Reuní pruebas, planeé rescates, pero era una sola persona contra todo un sistema. Cuando me di cuenta de lo profunda que era la corrupción, supe que tenía que elegir entre denunciarlos y morir inútilmente o desaparecer y construir un caso que eventualmente pudiera hacer justicia. ¿Siguen vivos? Algunos de ellos. Amy Chen fue trasladada a California a finales de 1993. La localicé en 3 lugares diferentes a lo largo de los años, pero cuando pude planear su rescate, ya la habían trasladado de nuevo.
La red aprendió a reubicar a las personas con frecuencia para evitar precisamente el tipo de rescate que yo intentaba llevar a cabo. Jake sintió el peso de décadas de sufrimiento en las palabras de Holloway. De los otros niños, Marcus Rivera murió durante el traslado. El pobre niño tenía asma. No pudo sobrevivir a las condiciones en las que lo mantenían. Sarah Blackwood fue vendida a compradores en Arizona. Tengo información actualizada sobre su paradero. Holloway abrió un ordenador portátil y mostró un sofisticado software de rastreo e información actualizada sobre operaciones de tráfico en varios estados. ¿Cómo has recopilado todo esto? Aprendí a hacerme invisible, cambié mi identidad, desarrollé nuevas habilidades, creé redes con otras personas que luchan contra este sistema. Somos más de lo que crees, padres que nunca dejaron de buscar, antiguas víctimas que escaparon, agentes de la ley que se negaron a corromperse. El ordenador portátil mostraba las ubicaciones actuales donde se encontraban las víctimas de tráfico, incluyendo fotografías recientes y datos de vigilancia. Jake, lo que encontraste en ese coche de policía era un cebo. La red te está utilizando para identificar a todos los que los han estado investigando de forma independiente. Quieren saber quién tiene pruebas, quién puede amenazar sus operaciones. Entonces los he llevado directamente hasta ti. No, me has dado lo que necesitaba. Alguien con credenciales periodísticas legítimas y pruebas fotográficas que no pueden ser descartadas. Pero lo más importante es que me has ayudado a identificar a las personas de tu investigación en las que se puede confiar y las que trabajan para ellos. Jake sintió cómo le invadía una fría constatación. Alguien ha estado informando de nuestras actividades. Holloway asintió con severidad. Rita Santos ha estado proporcionando información a la red desde que contactaste con ella por primera vez. Su retirada del periodismo de investigación no fue voluntaria. La reclutaron para supervisar y desviar las investigaciones que se acercaban demasiado a la verdad. La traición golpeó a Jake como un dolor físico. Entonces, todo lo que hemos hecho ha sido cuidadosamente manipulado para servir a sus propósitos. Pero Jake, eso también significa que tienen miedo. No se habrían tomado tantas molestias a menos que creyeran que representabas una amenaza real para sus operaciones. Y comenzó a recoger su equipo. Es hora de dejar de reaccionar y empezar a tomar el control de esta investigación. ¿Estás listo para ver hasta dónde llega realmente? El búnker oculto de Holloway estaba excavado en la ladera, a 5 kilómetros de la torre de vigilancia, tan bien camuflado que Jake pasó 2 veces por delante de la entrada antes de verlo. En el interior, el espacio parecía un centro de operaciones de alta tecnología, alimentado por paneles solares y equipado con sistemas de comunicación que serían la envidia de cualquier agencia gubernamental. 30 años de preparación, explicó Holloway, desbloqueando múltiples sistemas informáticos. Sabía que algún día tendría que revelarlo todo de una vez, simultáneamente, de una manera que no pudiera ser suprimida o desacreditada. La pantalla principal mostraba un diagrama de red que dejó a Jake sin aliento. Las líneas conectaban cientos de nombres en varios estados, mostrando las relaciones entre traficantes, compradores, funcionarios corruptos y facilitadores. En el centro, el nombre de Vincent Carrera estaba vinculado a una red que llegaba a agencias federales, gobiernos estatales y organizaciones internacionales. No se trata solo de niños desaparecidos de pueblos pequeños, dijo Jake, estudiando las conexiones. Nunca lo fue. Lo que ocurrió en el condado de Cascade fue un programa piloto. Estaban probando métodos, perfeccionando procesos, estableciendo relaciones que pudieran expandir a todo el país. Holloway abrió archivos que mostraban las operaciones actuales. Hoy en día esta red procesa miles de víctimas al año. Niños, adolescentes, adultos jóvenes, cualquier persona lo suficientemente vulnerable como para desaparecer sin que se generen investigaciones efectivas. Jake examinó los perfiles de los compradores, que parecían un catálogo de monstruos humanos, personas adineradas, figuras políticas, extranjeros, todos categorizados según sus preferencias específicas y su poder adquisitivo. ¿Cómo se recopila información sobre operaciones tan sofisticadas? De la misma manera que construyeron su red a través de personas que han sido perjudicadas por el sistema y quieren venganza. Holloway le mostró a Jake registros de comunicación con informantes de todo el país, antiguas víctimas que escaparon, familias que nunca obtuvieron justicia, agentes de la ley que fueron amenazados para que guardaran silencio. Hemos construido una red contraria. El alcance era abrumador.
Jake se encontró ante pruebas de delitos que abarcaban décadas y traspasaban fronteras internacionales. Pero dentro de la enorme base de datos, reconoció elementos familiares de su investigación original. La ubicación actual de Amy Chen. Holloway sacó un archivo con fotografías de vigilancia recientes. Está retenida en unas instalaciones del norte de California, camufladas como una residencia privada para adultos discapacitados. Los residentes son víctimas de la trata a las que se ha quebrantado psicológicamente para evitar intentos de fuga. Jake estudió las imágenes de una mujer que tenía rasgos de la niña de 8 años de la fotografía Polaroid. Amy parecía estar fuertemente sedada, confinada a una silla de ruedas, rodeada de otras víctimas en condiciones similares. Dios mío, lleva 30 años encarcelada junto con cientos de personas más. Algunas fueron secuestradas cuando eran niñas y han pasado toda su vida adulta en cautiverio. Otras son adquisiciones más recientes. El centro procesa tanto prisioneros a largo plazo como retenciones temporales para ventas activas. Holloway abrió otro archivo que mostraba los sistemas de seguridad, los horarios del personal y la distribución del centro. Aquí es donde tu investigación pasa de ser documental a operativa. Tenemos las pruebas para desenmascarar la red, pero también tenemos la oportunidad de rescatar a las víctimas que aún están vivas. Estás hablando de una redada. Yo hablo de justicia. Las redadas policiales pueden verse comprometidas. Alguien hace una llamada telefónica, se destruyen las pruebas, la gente desaparece antes de que se puedan ejecutar las órdenes de arresto. Pero si nos coordinamos adecuadamente, podemos actuar en varios lugares simultáneamente y publicar pruebas que hagan imposible el encubrimiento. Jake sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Cuántos lugares? 12 instalaciones que hemos identificado con alta certeza, 37 lugares que son probables sitios de tráfico y más de 200 personas que definitivamente están involucradas en operaciones o funciones de apoyo. La pantalla de la computadora mostraba una interfaz de planificación táctica con sincronización coordinada, protocolos de comunicación y planes de contingencia que demostraban un pensamiento estratégico de nivel militar. Holloway: soy fotógrafo, no comando. Yo documento cosas, no realizo operaciones de rescate. Por eso precisamente puede funcionar. No eres un agente de la ley al que se pueda comprometer u ordenar que se retire. No eres un justiciero al que se pueda descartar como criminal. Eres un periodista con pruebas y las habilidades necesarias para documentarlo todo en tiempo real. Jake estudió los planos de las instalaciones, tomando nota de las vulnerabilidades de seguridad y los posibles puntos de entrada que Holloway había identificado tras meses de vigilancia. Cuando dices coordinar, ¿qué propones exactamente? Operaciones simultáneas en las 12 instalaciones. Los equipos rescatan a las víctimas mientras tú y otros periodistas lo documentáis todo. Las pruebas se envían a múltiples medios de comunicación, agencias federales y organizaciones internacionales de derechos humanos antes de que nadie pueda suprimirlas. ¿Qué equipos? Holloway sonrió por primera vez desde que Jake lo conoció. Gente como Linda Chen, que ha pasado décadas preparándose para esta oportunidad. Padres de niños desaparecidos que han aprendido habilidades tácticas mientras buscaban a sus hijos. Antiguas víctimas que se han recuperado lo suficiente como para ayudar a otros. Agentes de policía jubilados que fueron expulsados por hacer preguntas incómodas. El alcance era impresionante y aterrador. Jake se dio cuenta de que le estaban ofreciendo la oportunidad de participar en algo que podría salvar cientos de vidas y sacar a la luz una de las conspiraciones criminales más extensas de la historia de Estados Unidos. Y Rita, ella conoce nuestros patrones de investigación, nuestros métodos de contacto. Rita cree que sigues recopilando pruebas para un artículo periodístico. No tiene ni idea de que hemos identificado las operaciones actuales de la red ni los planes de rescate. Sus informes les ayudarán a coordinar nuestros tiempos. Jake miró fijamente las pantallas, que mostraban los rostros de víctimas que llevaban décadas esperando a que alguien las encontrara. ¿Cuándo empezamos? Mañana por la noche. Pero primero, tienes que entender exactamente a qué nos enfrentamos y en quién podemos confiar para que nos ayude. El restaurante abandonado a las afueras de Medford, Oregón, se parecía a otros muchos que habían desaparecido a lo largo de autopistas olvidadas. Pero en la mesa del fondo, la agente Rebecca Torres seguía manteniendo la postura rígida de alguien que había pasado 30 años en las fuerzas del orden federales.
aunque su jubilación oficial se había producido 5 años antes de lo previsto. Me preguntaba cuándo alguien reuniría finalmente pruebas suficientes para ponerse en contacto, dijo, examinando los documentos que Jake y Holloway habían traído. Llevo 15 años esperando esta conversación. Torres había sido la agente del FBI asignada para investigar las desapariciones del condado de Cascade en 1995, antes de que su caso se cerrara misteriosamente y fuera reasignada a delitos financieros en otro estado. Sus archivos personales, mantenidos en violación de las regulaciones federales, contenían pruebas que habrían expuesto la red de tráfico décadas antes. ¿Por qué se cerró su investigación?, preguntó Jake. La razón oficial fue conflictos jurisdiccionales y falta de pruebas. La verdadera razón fueron las llamadas telefónicas desde Washington diciéndome que me centrara en asuntos de seguridad nacional más urgentes. Torres abrió un maletín que contenía copias de todo lo que se le había ordenado destruir. Guardé duplicados de todo, sabiendo que algún día serían necesarios. Los archivos del FBI revelaron que los investigadores federales habían identificado la red de tráfico a los pocos meses de comenzar su investigación. Documentaron conexiones con altos funcionarios, rastrearon transacciones financieras a través de las fronteras estatales y prepararon órdenes de arresto para más de 50 personas. Entonces, alguien tomó la decisión de que procesar este caso perjudicaría a personas importantes y comprometería operaciones en curso que no podíamos permitirnos interrumpir. Torres explicó, me dijeron que algunas de las víctimas de la trata estaban siendo utilizadas para recabar información sobre ciudadanos extranjeros y que desmantelar la red interferiría con los objetivos de seguridad nacional. Jake se sintió mal al leer informes que describían a los niños como activos de inteligencia y las operaciones de tráfico como una tapadera necesaria para las actividades de contrainteligencia. Estaban utilizando a los niños víctimas de tráfico como espías. Estaban utilizando la red de tráfico para identificar y comprometer a personas que podían ser útiles para las operaciones de inteligencia de IEE. Diplomáticos extranjeros, empresarios internacionales, figuras políticas de otros países. Cualquiera que participara en la compra de víctimas podía ser chantajeado para que cooperara. Holloway estudió los registros de comunicación que mostraban la coordinación entre las agencias federales y la red de tráfico. Así que el gobierno se convirtió en socio en lugar de adversario. Ciertos elementos dentro del gobierno. Esto nunca fue una política oficial, pero contaba con protección oficial. Torres, estos muestran pagos realizados a operaciones de tráfico a través de asignaciones presupuestarias secretas. La red recibía fondos federales a cambio de cooperación en materia de inteligencia. Jake lo fotografió todo mientras procesaba las implicaciones. ¿Cuántas personas del gobierno lo sabían? Información compartimentada. Quizás una docena de personas con pleno conocimiento, pero cientos más que conocían fragmentos sin comprender el panorama completo. La estructura clásica de una operación de inteligencia. La mayoría de los participantes no saben lo que realmente están apoyando. Torres les mostró información actual que heló la sangre a Jake. La red había evolucionado más allá del simple tráfico hasta convertirse en algo parecido a un servicio de inteligencia privado que utilizaba a los seres humanos como mercancía. Rebecca, ¿estás dispuesta a hacer pública esta información? Llevo 15 años preparada, pero hacerlo público significa aceptar que probablemente me encontrarán muerta a las pocas semanas de testificar. Estas personas tienen recursos ilimitados y ninguna restricción moral. Jake comprendió lo que ella describía. ¿Y si pudiéramos coordinar la revelación con operaciones de rescate que salvaran a las víctimas actuales y arrestaran a los operadores actuales simultáneamente? Torres estudió los planes operativos de Holloway con aprecio profesional. Marcus, está bien diseñado, pero estás hablando de enfrentarte a una organización que cuenta con protección federal y conexiones internacionales. Pueden recurrir a recursos militares, inmunidad diplomática, exenciones de seguridad nacional. No si las pruebas se hacen públicas simultáneamente en varios países, respondió Holloway. Tengo contactos con periodistas y fuerzas del orden en Canadá, México y varios países europeos. Si lo hacemos público todo a la vez a nivel internacional, será imposible suprimirlo por los canales normales. Torres abrió su ordenador portátil y les mostró comunicaciones clasificadas.
Las había interceptado a través de canales secretos mantenidos con antiguos colegas que compartían sus preocupaciones. Hay algo más que deben saber. La red tiene previsto trasladar sus principales operaciones en el próximo mes. Saben que alguien ha estado investigando y se están trasladando a lugares más seguros con mejor protección oficial. Jake se dio cuenta de que se enfrentaban a una fecha límite. Así que, o actuamos ahora o perdemos la oportunidad para siempre. Exactamente. Pero si actuamos y fracasamos, todos los que han ayudado en esta investigación se convertirán en objetivos a eliminar. No se trata solo de perder la oportunidad de rescatar a las víctimas. Se trata de la supervivencia de todos los que conocen la verdad. Torres cerró sus archivos y miró fijamente a ambos hombres con la mirada directa que la había hecho tan eficaz en las investigaciones federales. Tengo un recurso más que puedo aportar. Hay un grupo de trabajo de agentes federales que fueron expulsados o reasignados por hacer preguntas incómodas sobre casos como este. Se han estado reuniendo de manera informal, compartiendo información, preparándose para una oportunidad de reanudar las investigaciones interrumpidas. ¿Cuántos agentes? 12 con autorizaciones de seguridad activas. Otros 20 que han mantenido contactos dentro de las operaciones actuales. Si podemos proporcionarles pruebas e inteligencia operativa, pueden coordinar redadas federales mientras sus operaciones de rescate proporcionan pruebas de que se están cometiendo delitos. Jake sintió que las piezas de un enorme rompecabezas encajaban en su sitio. Así que documentamos los rescates mientras los agentes federales arrestan a los operadores y todo se hace público antes de que nadie pueda interferir. Esa es la teoría. Pero la ejecución significa confiar nuestras vidas a otras personas. Y ya hemos aprendido que algunas personas en las que creíamos poder confiar han estado trabajando para el otro bando desde el principio. La cabaña de Vincent Carrera se encontraba en un lago de Columbia Británica, a 65 kilómetros de la ciudad más cercana y solo accesible por un camino forestal abandonado desde hacía décadas. Jake y Holloway se acercaron a pie a través de un denso bosque, utilizando las coordenadas GPS que Torres había proporcionado a través de su red de inteligencia. El hombre que abrió la puerta no se parecía en nada al cerebro criminal que Jake esperaba. Carrera tenía más de 70 años, era delgado y frágil, con la mirada hueca de alguien que había cargado con una culpa insoportable durante demasiado tiempo. Los estaba esperando, dijo, invitándolos a pasar. Rebecca Torres dijo que alguien vendría tarde o temprano. El interior de la cabaña estaba amueblado de forma espartana, pero era cómodo y estaba organizado de tal manera que sugería que se trataba de un hombre que vivía solo por elección propia. Lo que dominaba el espacio eran archivadores, equipos informáticos y paredes cubiertas de fotografías y documentos que representaban 30 años de meticuloso registro. ¿Por qué aceptó reunirse con nosotros?, preguntó Jake. Porque me estoy muriendo y quiero hacer algo decente antes de irme. Carrera sirvió café con manos que temblaban ligeramente. Cáncer de páncreas. Quizás me queden 6 meses y he pasado el último año tratando de averiguar cómo reparar lo que he hecho. Jake examinó las fotografías de las paredes, imágenes de niños, familias, lugares y personas que contaban la historia de la red de tráfico desde sus inicios. Vincent, necesitamos entender cómo funcionaba la operación, quiénes estaban involucrados y, lo más importante, cómo encontrar a las víctimas actuales. Carrera abrió el primer archivador, revelando registros comerciales que documentaban cada aspecto de la operación de tráfico con precisión corporativa. Guardé registros de todo, cada transacción, cada persona involucrada, cada víctima procesada a través de nuestro sistema. Me decía a mí mismo que era por seguridad, pero en realidad creo que sabía que algún día necesitaría esta información precisamente para esta conversación. Los registros eran terriblemente detallados. Órdenes de compra de seres humanos, calendarios de entrega de víctimas de tráfico, informes de satisfacción de los compradores. Jake se sintió mal al leer documentos que reducían a los niños a artículos de inventario con especificaciones y precios. ¿Cómo te involucraste en esto? Empecé como trabajo de seguridad legítimo para empresas que operaban en zonas remotas, pero algunos de los propietarios de las empresas tenían operaciones paralelas, contrabando, blanqueo de dinero y, finalmente, tráfico de personas. El dinero era extraordinario
y me convencí a mí mismo de que solo estaba prestando servicios de seguridad. Carrera les mostró organigramas que revelaban la estructura de la red. A mediados de la década de 1990, procesábamos cientos de víctimas al año. Niños de familias desestructuradas, fugitivos, niños de hogares de acogida que no se echarían en falta inmediatamente. Teníamos reclutadores, transportistas, instalaciones seguras y una base de clientes que incluía a algunas de las personas más poderosas de Norteamérica. Jake lo fotografió todo mientras procesaba el alcance de lo que Carrera estaba describiendo. Los agentes de policía que trabajaban para usted, ¿hasta qué punto estaban involucrados? Se suponía que el ayudante Holloway solo se encargaba de la seguridad, pero empezó a hacer preguntas sobre los niños. Cuando nos dimos cuenta de que estaba documentando pruebas, tuvimos que eliminarlo. Carrera miró a Holloway. Obviamente, eso no salió según lo previsto. ¿Por qué no me mataste? Porque había llegado a conocerte, Marcus. Eras una persona decente, atrapada en una situación indecente. Organicé el accidente de coche para fingir tu muerte, con la esperanza de que aprovechases la oportunidad para desaparecer y mantenerte callado. Nunca esperé que pasaras 30 años construyendo un caso contra nosotros. Carrera abrió unos archivos que mostraban las operaciones actuales de la red. El sistema de tráfico había evolucionado mucho más allá de su alcance original. Ahora operaba en varios países con sofisticadas medidas de seguridad y protección oficial. Vincent, estamos planeando redadas coordinadas en las instalaciones de tráfico. Necesitamos las ubicaciones actuales, los protocolos de seguridad y la información sobre los horarios. Puedo darte todo, pero tienes que entender a qué te enfrentas. Carrera abrió su ordenador portátil y mostró los registros de comunicación con los líderes de la red. La nueva generación que dirige esta operación hace que mi grupo parezca de aficionados. Cuentan con seguridad de grado militar, protección política al más alto nivel y recursos que incluyen agencias federales. Jake leyó mensajes que describían operaciones de limpieza, diseñadas para eliminar pruebas y testigos antes de que se llevaran a cabo redadas policiales. Saben que alguien ha estado investigando. Lo saben desde hace meses. Rita Santos ha estado informando de tus actividades, pero también han estado vigilando las comunicaciones, rastreando las transacciones financieras e identificando a todos los que han participado en la recopilación de pruebas contra ellos. Holloway se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que trasladen las operaciones? Días, no semanas. Están planeando trasladar a los prisioneros de alto valor a nuevas instalaciones, eliminar cabos sueltos y reestructurar las operaciones en lugares con mayor seguridad. Carrera sacó los horarios de transporte, pero también están planeando algo más. La pantalla del portátil mostraba listas de asesinatos con nombres, fotografías y evaluaciones tácticas. Jake reconoció su propio nombre junto con el de Linda Chen, el agente Torres y otras personas que habían participado en la investigación. Van a matar a todos los que saben de sus operaciones a partir de esta noche. Han decidido que la exposición es inevitable por los testigos sobre la seguridad operativa. Jake sintió cómo le invadía una fría sensación de realidad. Ya no los estamos investigando, nos están persiguiendo. Carrera cerró el portátil y empezó a guardar los archivos en una maleta impermeable, por lo que tenemos que ponernos en marcha inmediatamente. Si queremos desenmascarar esta red y rescatar a las víctimas, tenemos que hacerlo ahora, antes de que completen su operación de limpieza. Vincent, ¿estás dispuesto a testificar públicamente sobre todo lo que nos has contado? Hijo, soy hombre muerto de cualquier manera. El cáncer o las balas no suponen ninguna diferencia para mí. Pero si mi testimonio puede salvar a esos niños y meter a esos monstruos en la cárcel, entonces tal vez pueda encontrar algo de paz en el tiempo que me queda, como si fuera convocado por su conversación. El sonido de los rotores de un helicóptero resonó en el lago. A través de las ventanas de la cabaña, Jake podía ver figuras armadas rodeando el edificio. Nos han encontrado, dijo Holloway con tristeza. Carrera sonrió con sombría satisfacción. No, Marcus, han encontrado exactamente lo que yo quería que encontraran. La explosión que sacudió la cabaña de Carrera provino de debajo del suelo. Una detonación controlada que hizo que los agentes armados corrieran a refugiarse mientras se abría una vía de escape a través de un sistema de túneles ocultos. Carrera había pasado sus últimos meses preparándose precisamente para este enfrentamiento. De esta manera,
gritó Carrera por encima del zumbido en sus oídos, guiando a Jake y Holloway a través de una trampilla oculta hacia un pasadizo subterráneo reforzado que conectaba con un embarcadero escondido entre los juncos del lago. Detrás de ellos, unas voces coordinaban una búsqueda con precisión militar, pero el sistema de túneles les proporcionó unos minutos preciosos para llegar al agua. La lancha rápida de Carrera estaba equipada con aparatos de navegación y comunicación que harían posible su huida. «Vincent, ¿cómo sabías que nos encontrarían esta noche?», preguntó Jake mientras cruzaban a toda velocidad las oscuras aguas. «Porque les dije dónde estaría», respondió Carrera, acelerando la lancha a la máxima velocidad. «Pero también le dije a Rebecca Torres exactamente cuándo ejecutar las operaciones de rescate. Mientras ellos pierden el tiempo tratando de eliminarnos, los agentes federales están atacando todas las instalaciones de tráfico que identificamos». El teléfono de Jake vibró con mensajes encriptados de la red de Holloway. Llegaban informes de redadas coordinadas en 3 estados: instalaciones asaltadas, víctimas rescatadas, operadores arrestados. El alcance era todo lo que habían planeado y más. Centro de atención Riverside, 23 víctimas rescatadas, incluida Amy Chen. Jake leyó en su pantalla. Centro de tratamiento Desert Springs, 31 víctimas, 8 arrestos. Centro de recuperación Mountain View, 19 víctimas, instalación asegurada. La lancha redujo la velocidad al acercarse a un puerto deportivo donde esperaban otros vehículos. Linda Chen estaba de pie en el muelle junto a la agente Torres. Ambas mujeres estaban armadas y alerta ante posibles amenazas. «¿Cuántas instalaciones?», preguntó Holloway mientras se trasladaban a una furgoneta blindada. «Torres había proporcionado 2 emplazamientos principales y 8 secundarios», informó Torres. «Hasta ahora hemos rescatado a más de 200 víctimas y las operaciones siguen en marcha en otras 4 instalaciones. La coordinación funcionó exactamente según lo previsto». Jake lo documentó todo con su cámara mientras seguía las noticias en el equipo de comunicación de Torres. La noticia se difundió simultáneamente en múltiples cadenas, con paquetes de pruebas entregados a periodistas de 6 países. «Vincent, ¿a dónde vamos ahora para presenciar la fase final?», respondió Carrera. «A la principal instalación de procesamiento en el norte de California. Ahí es donde mantienen a los prisioneros más valiosos y a los operadores más peligrosos». El viaje duró 8 horas, durante las cuales Torres coordinó los recursos federales mientras Jake preparaba el equipo fotográfico que documentaría todo lo que encontraran. Linda Chen se sentó en silencio, asimilando la realidad de que finalmente podría ver a su hija después de 30 años de búsqueda. La instalación, camuflada como la residencia Sunset Manicare, parecía tranquila en la oscuridad previa al amanecer, rodeada de jardines y senderos que sugerían que se trataba de un centro médico legítimo. Pero el teleobjetivo de Jake reveló medidas de seguridad propias de una prisión: sensores de movimiento, puestos de guardia, ventanas reforzadas. «Aquí es donde trajeron a Amy después de trasladarla desde la instalación de California», explicó Torres, estudiando los informes de vigilancia. «La inteligencia sugiere que han estado consolidando aquí a los prisioneros de alto valor mientras se preparan para reubicar las operaciones a nivel internacional». Jake observó a través de su cámara cómo los agentes federales tomaban posiciones alrededor de las instalaciones. La operación se coordinó con precisión militar, pero lo que estaba en juego era personal para todos los involucrados. «Linda, ¿estás lista para esto?», preguntó Jake. «Llevo 30 años preparada», respondió ella, comprobando la pistola que Torres le había dado. «Mi hija está en ese edificio y esta noche la traeré a casa». La redada comenzó con incursiones simultáneas en múltiples puntos de entrada. Jake siguió al equipo de asalto por la entrada principal, documentándolo todo mientras los agentes federales aseguraban los pasillos y comenzaban a evacuar a los prisioneros. Lo que encontraron dentro superó las peores expectativas de Jake: filas de camas médicas con víctimas de tráfico que habían sido sedadas durante años, salas de tratamiento equipadas para la tortura psicológica, áreas administrativas con archivos que documentaban décadas de compraventa de seres humanos. En el ala este de las instalaciones, la cámara de Jake capturó el momento en que Linda Chen encontró a su hija. Amy estaba consciente, pero fuertemente medicada, confundida por el caos, pero reconociendo algo familiar en la voz de su madre que la llamaba por su nombre. «Amy»,
Soy mamá, susurró Linda, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos. Nunca dejé de buscarte. Ahora te vienes a casa. Jake fotografió su reencuentro mientras los agentes federales documentaban las pruebas que garantizarían el enjuiciamiento de todos los implicados. El alcance de la operación era asombroso. Víctimas de 4 décadas, compradores de todo el mundo, operadores que habían construido un imperio criminal internacional. Pero mientras se preparaban para evacuar a las víctimas rescatadas, Jake recibió un mensaje que lo heló. Los objetivos principales eliminaron a los líderes de la red. Guerrera Torres Chen, marcado para su eliminación inmediata. Protocolo 9 autorizado. Vincent Carrera vio el mensaje y sonrió con tristeza. No se dan por vencidos. Incluso con sus operaciones al descubierto y sus instalaciones comprometidas, van a intentar abordar los fallos de coordinación, los requisitos de conservación de pruebas y la protección de los denunciantes. El sistema actual permite demasiadas oportunidades para que las pruebas desaparezcan, los testigos sean intimidados y las investigaciones se vean frustradas por disputas jurisdiccionales. Jake explicó a los senadores. Esta legislación crearía protocolos de denuncia obligatorios, mecanismos de supervisión independientes y recursos federales dedicados específicamente a las investigaciones sobre la trata de personas. El testimonio de Amy aportó la perspectiva humana que transformó los debates políticos abstractos en imperativos morales urgentes. Hablando con la confianza que le daban sus 2 años de experiencia en la defensa de esta causa, se dirigió a los senadores, que la escucharon con evidente respeto por su valentía y experiencia. Los niños víctimas de la trata no tienen tiempo para retrasos burocráticos ni discusiones jurisdiccionales, afirmó Amy con claridad. Cada día que pasa mientras las agencias se coordinan y los políticos debaten, supone un trauma adicional para las víctimas que esperan ser rescatadas. La legislación incluía disposiciones para la indemnización de las víctimas, el asesoramiento especializado en traumas y los servicios de apoyo a largo plazo basados en programas que habían demostrado su eficacia para los supervivientes de su caso. La fundación de Amy había proporcionado la investigación y las pruebas en el mundo real que demostraban qué enfoques ayudaban realmente a las personas a reconstruir sus vidas. La agente Torres testificó sobre las mejoras en el intercambio de información que evitarían el tipo de ignorancia compartimentada que había permitido a las redes de tráfico operar con virtual impunidad. Su grupo de trabajo había desarrollado nuevos protocolos basados en las lecciones aprendidas de la investigación de la red del condado de Cascade. Hemos establecido sistemas de comunicación seguros que permiten a las agencias locales, estatales y federales compartir información sobre las investigaciones de tráfico sin comprometer las operaciones en curso, explicó Torres. Pero estos sistemas necesitan apoyo legislativo y financiación específica para poder implementarse en todo el país. La audiencia incluyó el testimonio de familiares de otras víctimas de tráfico, agentes de las fuerzas del orden que habían luchado con recursos inadecuados y limitaciones jurisdiccionales, y expertos académicos que habían estudiado las redes de tráfico en otros países. La amplitud del apoyo demostró que su investigación había catalizado un reconocimiento más amplio de problemas que iban mucho más allá de su caso específico. Marcus Holloway testificó por videoconferencia desde un lugar seguro. Su identidad sigue protegida debido a motivos de seguridad. Su perspectiva sobre la corrupción a los senadores una visión incómoda pero necesaria de cómo las redes de tráfico mantenían la protección oficial. La corrupción no siempre consiste en pagos directos o sobornos evidentes, explicó Holloway. A veces se trata de ignorancia deliberada, explicaciones convenientes y culturas institucionales que dan prioridad a las consideraciones políticas sobre la seguridad de las víctimas. Jake observó cómo los senadores procesaban los testimonios que cuestionaban las cómodas suposiciones sobre las fuerzas del orden estadounidenses y la responsabilidad del gobierno. Algunos parecían genuinamente conmocionados por las pruebas de fallos sistemáticos, mientras que otros parecían más preocupados por las implicaciones políticas que por las soluciones políticas. Durante las pausas en los testimonios, Jake fotografió la interacción entre los supervivientes, los defensores y los legisladores. Estas imágenes documentarían el proceso legislativo y mostrarían cómo el trauma personal se había transformado en una acción política que podía prevenir tragedias similares. Linda Chen,
testificó sobre la importancia de apoyar a los familiares que llevan a cabo investigaciones independientes cuando los esfuerzos oficiales resultan insuficientes. Su experiencia demostró tanto el valor potencial de la participación civil como los recursos que las familias necesitaban para defender eficazmente a sus seres queridos desaparecidos. Los padres, cónyuges y hermanos de las víctimas de la trata se convierten en investigadores por necesidad. Una elección, explicó Linda. Esta legislación proporcionaría formación, recursos y protección jurídica a las familias que se niegan a aceptar investigaciones oficiales inadecuadas. Las preguntas de la comisión revelaron tanto un interés genuino en crear una legislación eficaz como preocupaciones políticas sobre los costes de aplicación, los retos de cumplimiento y la posible resistencia de los organismos que se enfrentarían a mayores requisitos de supervisión y rendición de cuentas. El senador Hayes concluyó la audiencia con unas observaciones que sugerían un fuerte apoyo bipartidista a la legislación. Aunque Jake reconoció que el apoyo político tendría que mantenerse durante meses de trabajo en comisión, debates en el Pleno y planificación de la aplicación. Los testigos que comparecieron hoy ante nosotros representan lo mejor de los valores estadounidenses, el valor para enfrentarse a la injusticia, la persistencia en la búsqueda de la verdad y la compasión por aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El senador Hayes dijo, su investigación sacó a la luz problemas que exigen soluciones legislativas, y su defensa nos proporciona enfoques probados que pueden hacer que esas soluciones sean eficaces. Mientras Jake guardaba sus cámaras y notas, reflexionó sobre lo lejos que había llegado su investigación accidental desde sus orígenes en un bosque remoto. El coche de policía abandonado que lo había iniciado todo era ahora una prueba en un archivo federal. Pero su descubrimiento había generado cambios que afectarían a las investigaciones sobre el tráfico de personas durante las próximas décadas. El proceso legislativo llevaría tiempo y su aplicación requeriría una defensa y una supervisión continuadas. Pero Jake estaba convencido de que su trabajo había creado un impulso para las reformas que salvarían vidas y evitarían el tipo de fallos institucionales que habían permitido a las redes de tráfico operar con impunidad. 5 años después de descubrir un coche de policía abandonado en las montañas Cascade, Jake Morrison se encontraba de nuevo en el jardín conmemorativo que había pasado de ser una tragedia a convertirse en esperanza. La luz de la madrugada se filtraba a través de los robles que habían madurado durante los años de juicios, legislación y sanación que siguieron a su investigación accidental. El jardín se había convertido en algo más allá de su concepción original. Grupos escolares lo visitaban regularmente para participar en programas educativos sobre cómo reconocer la trata y apoyar a los supervivientes. Los agentes de las fuerzas del orden acudían a sesiones de formación que incorporaban las lecciones aprendidas de la investigación del condado de Cascade. Familias de todo el país viajaban para rendir homenaje en un lugar que honraba tanto la pérdida como la posibilidad de justicia. Amy Chen se acercó a través de la niebla matinal, moviéndose con el paso seguro de alguien que había recuperado su vida tras años de difícil trabajo de sanación. Como directora del Centro Nacional de Defensa de los Supervivientes, se había convertido en una de las voces más eficaces del país en favor de las víctimas de la trata. Su experiencia se basaba en una vivencia que ningún estudio académico podía replicar. Las últimas estadísticas llegaron del grupo de trabajo de Rebecca, dijo Amy, sentándose junto a Jake en el banco que habían instalado cerca de la escultura de bronce. Este año se ha rescatado a 738 víctimas, utilizando los protocolos que ayudamos a desarrollar. Se han desarticulado 42 redes de tráfico de personas y hay procesos judiciales pendientes en 18 estados. Jake fotografió las flores primaverales del jardín mientras procesaba el significado de esas cifras. Cada estadística representaba vidas salvadas, familias reunidas y justicia impartida por delitos que, de otro modo, podrían haber permanecido ocultos para siempre. Linda Chen salió de detrás de las lápidas conmemorativas, llevando flores frescas para sustituir los arreglos florales que habían sufrido las lluvias de la semana anterior. Su papel como directora ejecutiva de la Red de Apoyo a las Familias de Niños Desaparecidos había evolucionado desde el dolor personal hasta la experiencia profesional que ayudaba a otras familias a afrontar los complejos retos de la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. La Fundación Chen
está financiando 3 nuevas investigaciones de casos sin resolver este mes. Linda informó de todo ello basándose en las familias que conocieron nuestros métodos a través de su libro y la serie documental. La llegada de Marcus Holloway completó su reunión anual informal. Su transformación de fugitivo oculto a consultor respetado había sido gradual pero completa. Su experiencia en investigaciones a largo plazo era ahora muy solicitada por las fuerzas del orden de todo el país. ¿Alguna noticia sobre la expansión internacional?, preguntó Jake. La Unión Europea aprobó la financiación de un grupo de trabajo multinacional basado en nuestro modelo de coordinación, respondió Holloway. Canadá y México están implementando programas similares. Lo que comenzamos aquí se está convirtiendo en un enfoque global para combatir las redes de tráfico. El libro de Jake se había convertido en lectura obligatoria en los programas de justicia penal, las escuelas de periodismo y los cursos de formación para la defensa de las víctimas. La naturaleza accidental de su descubrimiento resonó en las personas que entendían que los grandes cambios a menudo comenzaban con pequeños momentos de valentía y persistencia. La agente Torres llegó cuando el sol alcanzaba su máxima intensidad matutina. Su presencia completaba el grupo que se había formado en torno a aquella primera conversación en una remota torre de vigilancia contra incendios años atrás. Su grupo de trabajo federal había impedido cientos de delitos de tráfico, al tiempo que desarrollaba nuevas técnicas para identificar y desarticular las redes criminales. La Ley Integral de Reforma contra el Tráfico pasó la revisión final. Torres anunció que la implementación completa comenzaría el mes siguiente con financiación para los servicios a las víctimas, protocolos de investigación mejorados y requisitos de coordinación obligatorios para todas las agencias federales. Permanecieron juntos en un cómodo silencio. 5 personas cuyas vidas habían cambiado para siempre al descubrir que la justicia a veces requería que los ciudadanos comunes se enfrentaran a un mal extraordinario. El jardín conmemorativo que los rodeaba representaba tanto un final como un comienzo. El cierre para las familias que finalmente habían recibido respuestas y la esperanza para las futuras víctimas que podrían ser rescatadas más rápidamente gracias a las lecciones aprendidas a través de la tragedia. Jake levantó su cámara por última vez, encuadrando una toma que incluía a sus compañeros con el fondo de la escultura conmemorativa y los robles que habían crecido fuertes en el suelo. Alimentada por dolorosas verdades, la imagen completaría su registro fotográfico de su viaje desde el descubrimiento accidental hasta la defensa sostenida. Pero cuando bajó la cámara, el teléfono de Jake vibró con un mensaje que le recordó que su trabajo nunca terminaría realmente. Se necesita fotógrafo para la investigación de una persona desaparecida. Costa de Oregón. Circunstancias similares a su caso del condado de Cascade. ¿Puedes ayudar? Jake le mostró el mensaje a Amy, quien sonrió con la sombría satisfacción de alguien que había encontrado un propósito en evitar que otros experimentaran el trauma que ella había sobrevivido. Algunas historias nunca terminan, dijo. Simplemente inspiran nuevos capítulos. Linda Chen asintió con la cabeza hacia el pabellón educativo Memorial Gardens, donde un grupo de estudiantes de secundaria comenzaba su programa sobre cómo reconocer situaciones de tráfico de personas y apoyar a compañeros en riesgo. Cada niño que aprende a reconocer el peligro, cada adulto que aprende a actuar, cada funcionario que aprende a coordinarse de manera eficaz, todos ellos llevan adelante parte de nuestra historia. Linda dijo, el sufrimiento de Amy, el sacrificio de Marcus, tus fotografías, todo ello forma parte de la protección de personas que nunca conoceremos. Jake guardó su teléfono en el bolsillo, sabiendo que aceptaría la nueva solicitud de investigación. El coche de policía abandonado había desaparecido, guardado en un depósito federal de pruebas. Pero su descubrimiento le había enseñado que algunas responsabilidades, una vez aceptadas, se convierten en vocaciones permanentes. El jardín conmemorativo florecía a su alrededor, testimonio de la verdad de que era posible sanar incluso las heridas más profundas, y que la justicia, aunque a veces se retrasara, podía fortalecerse cuando la cuidaban personas que se negaban a dejar que el mal se ocultara en la oscuridad.